Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Estábamos resolviendo la duda de el problema 4 del tiro parabólico. Voy a compartir nuevamente la presentación para que terminemos de resolverlo y procederemos con el tema del día de hoy. Aquí estábamos trabajando, muchachos. Llegamos hasta este punto en el que por medio de esta identidad trigonométrica que obtuvimos del internet, que me dice que el doble de un ángulo, el seno del doble de un ángulo es igual a dos veces el seno de ese ángulo por su coseno. Entonces llegamos a esta expresión y estábamos dividiendo esto, estábamos despejando esto para llegar finalmente a esto. Vamos a ver que me dice que el seno cuadrado de un ángulo, el seno cuadrado de un ángulo teta, cuando yo despejo eso, me queda dividido entre el seno de ese ángulo teta y el coseno multiplicado por el coseno de este ángulo teta. Y entonces esto va a ser igual, en este caso me quedó un 4 de este lado. Muchachos, ¿cómo puedo reducir esta expresión? ¿Alguna idea? ¿Lo visualizan o no lo visualizan? ¿Qué es el seno cuadrado de teta, muchachos? ¿Cómo lo puedo representar también? ¿Idea? ¿No hay idea? Díganme. No hay idea, profesor. Bien, el seno cuadrado de teta pues lo puedo representar como el seno de teta multiplicado por el mismo seno de teta. ¿Están de acuerdo? El seno de teta por el seno de teta pues va a ser igual al seno cuadrado de teta. Y si lo divido entre el seno de teta por el coseno de teta, entonces me va a dar, esto debe ser igual a 4. Muchachos, ¿cómo puedo reducir esto que está de este lado? Seno de teta entre coseno de teta. Ajá, este seno de teta se elimina con este y me queda solamente seno de teta entre coseno de teta. ¿Y qué es, a qué es igual el seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo? Esa sí es una definición que ustedes ya saben. De hecho, la pueden buscar aquí en esta tablita. ¿Cuánto vale el seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo? Es la tangente. La tangente del ángulo. Entonces, la tangente de este ángulo teta es igual a 4. Y si ya conozco cuánto vale la tangente, ¿cómo puedo determinar cuánto vale este ángulo? Sacar la tangente de 4. La tangente inversa, ¿no? La tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 de 4. ¿Y cuánto vale la tangente a la menos 1 de 4? 75.96. 75.96. Bueno, aquí este está dado en decimales, aunque desafortunadamente aquí el resultado me lo da en grados y minutos. Si alguien tiene manera de pasar estos 75.96 a grados y minutos, van a ver que es prácticamente lo mismo. 75.96 grados en decimales. ¿Alguien tiene en su calculadora manera de pasar esto a grados y minutos? Son 75 grados y 57 minutos. Gracias, 75 grados y 57 minutos. Cualquiera de los dos resultados es bueno. Nosotros nos acostumbramos, de hecho así lo dije desde el principio, que nosotros vamos a manejar los ángulos en decimales. Pero bueno, aquí
problemario me da ángulos con grados y minutos. Pero vemos aquí que las dos cosas, los dos resultados son iguales y válidos. Entonces así es, muchachos, como se resuelve este problema. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, tenía ahí un chiste. Bueno, había que echar mano de una herramienta adicional que fue esto que vimos de encontrar una relación trigonométrica que me permitiera resolver esto, pero el procedimiento no es tan complejo. Muchachos, está entendido, quedó claro, se vio de dónde salió esto. Bueno, Sí, sí, maestro. así puede venir uno del examen, así que tengan cuidado. Ya vieron cómo procedimos para encontrar esta situación. Bien, muchachos, si no hay alguna observación adicional, vamos al tema del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta más, algún otro problema que quieran que revisemos? Si no, podemos continuar con el tema del día de hoy, muchachos. Confírmenme. Sí, maestro. Vale, gracias. Entonces voy a dejar de compartir para volver a compartir. Nomás me voy a mover primero. Denme un segundo. Perdón, voy a volver a compartir entonces mi presentación, pero en el punto donde vamos a ver el tema del día de hoy. Acá está. Entonces, muchachos, lo que resta de este curso teníamos que ver todo lo relacionado con el movimiento circular. El movimiento circular es este que realiza un objeto que se mueve de manera radial a partir de en una trayectoria que forma una circunferencia que siempre está a la misma distancia de un punto que llamamos el eje de rotación. Entonces ese movimiento circular es el que nos restaba por estudiar en este semestre. Vamos a identificar que hay varios tipos de movimiento circular. Simplemente un primer movimiento circular que simplemente es que el cuerpo dé vueltas y tiene ciertas características. Hay que ver cómo se comporta su ángulo, su velocidad. Por otro lado tenemos el movimiento circular uniforme, que es hasta aquí, hasta este punto donde vamos a ver en estas dos sesiones que nos quedan, bueno, esta parte de esta sesión y la siguiente, en donde tenemos una característica importante de esta velocidad con la que se mueve esta partícula alrededor de este punto, que es que esta velocidad es constante. Entonces por eso a este movimiento se le denomina circular uniforme. Más adelante tendríamos que haber visto lo que se llama un movimiento circular uniformemente acelerado, que está representado aquí en este esquema, en el que me muestra, por ejemplo, aquí en este punto 1, que este cuerpo que está moviéndose en una trayectoria circular tiene una velocidad v. Pero un instante después, cuando en un siguiente punto 2, este cuerpo tiene una velocidad, por ejemplo, del 2 veces v, y en otro instante diferente, en este punto 3, tiene una velocidad de 3 veces v, y así sucesivamente. Lo que está pasando aquí es que la velocidad está aumentando, y entonces cuando la velocidad está cambiando, lo que hay aquí es aceleración. Entonces por eso este movimiento que tiene esta trayectoria circular se llama uniformemente acelerado, y es uniformemente acelerado porque cada cierto tiempo, en el mismo tiempo, la velocidad cambia en la misma proporción, de la misma manera como lo hacíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ocurre en el movimiento circular uniformemente acelerado. Ya no lo vamos a ver, no nos va a dar tiempo. Y también después de esto vendría lo que es el movimiento armónico simple, que sería el punto máximo de este tipo de movimiento circular. Pero bueno, vamos a
avanzar con lo que podamos en cuanto a este movimiento circular, muchachos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es este movimiento circular. Tenemos en este caso dos poleas que son unidas por una banda, una correa de transmisión, dice aquí, y entonces esta polea, de hecho las dos hacen un movimiento circular. ¿En qué consiste este movimiento circular? Bueno, pues está girando. Si nosotros pusiéramos un punto de referencia en esta polea, por ejemplo, si pudiéramos poner aquí un punto de observación, en la medida que se le está dando vuelta a esta polea, esta también se va a mover y entonces va a empezar, va a girar en esta dirección que marca la flecha, y vamos a ver que después de un cierto tiempo pues va a volver a pasar por esta posición, esta marca que le hicimos, y va a seguir moviéndose, y entonces lo que va a estar recorriendo en este caso es pues va a estar recorriendo una distancia que se representa por medio de ángulos. Entonces esa es la característica de este movimiento circular. Vamos a ver qué nos dicen aquí las láminas. Me dice que este movimiento circular es el que efectúa un cuerpo que gira alrededor de un punto llamado eje de rotación en una trayectoria circular. Entonces, si este punto lo observamos, vamos a ver que se mueve alrededor de este punto que se llama, esto sería el eje de rotación. Y entonces este punto que señalamos aquí siempre va a estar moviendo alrededor de este eje de rotación y va a estar formando desde luego una trayectoria circular. Si lo vemos, si lo moviéramos suficientemente rápido, vamos a ver que lo que vamos a visualizar en este punto va a ser la estela que deje, y vamos a ver que eso va a formar una circunferencia. De ahí que digamos que esta trayectoria es circular. Lo mismo sucedería si nosotros, no sé, amarramos un cuerpo a una cuerda y empezamos a girarlo. Entonces veríamos cómo ese cuerpo describe una trayectoria circular alrededor de esta cuerda, bueno, de este punto donde lo estoy haciendo girar, y siempre va a estar a la misma distancia y va a formar una trayectoria en la forma de una circunferencia, una trayectoria circular. Entonces, ese es lo que se llama el movimiento circular o de rotación. La característica de este movimiento circular o de rotación es que los desplazamientos que se realizan, esos desplazamientos en esa trayectoria circular, se denominan desplazamientos angulares. Y esos desplazamientos angulares se miden por medio de ángulos. Y nosotros hemos visto que normalmente usamos, para medir los ángulos, usamos la unidad de grados. Eso corresponde a un sistema que se llama sexagesimal. Pero también sabemos y hemos tal vez usado en algún momento medir ángulos en radianes, y eso corresponde al sistema circular. Muchachos, ¿alguien sabe qué es un radián? No, profe. ¿Alguien ha oído hablar de un radián? ¿Los han usado en algún momento? Sí, profesor, pero no me acuerdo bien. Okay. Pero sí tienen la noción de que los radianes sirven para medir ángulos o para representar ángulos, pues. Sí. Entonces, es el caso de este movimiento, que los ángulos o los desplazamientos más bien que se realizan en este movimiento, cuando un cuerpo se mueve alrededor de un punto llamado eje de rotación, los desplazamientos que se realizan pueden medirse tanto en grados como en radianes. Vamos a ver entonces la siguiente lámina, en donde trataremos de entender qué es precisamente este concepto del radián. Acá está la representación del radián.
Esto que está aquí marcado en un azul un poquito más oscuro es un radian. Y este radian se da cuando se tiene un arco de esta circunferencia que tiene una longitud igual a este radio, es decir, esta longitud de la circunferencia es igual a este radio y entonces es cuando se dice que tenemos un radian. Esto que está marcado en morado, esto es el desplazamiento que resultaría del movimiento de un cuerpo en esta trayectoria circular. Este desplazamiento, cuando este desplazamiento es igual a el tamaño del radio, entonces se dice que esto es un radian. Entonces, si hay aquí un ángulo, teta, diremos que este ángulo teta entonces es igual a un radian, ¿no? Cuando ese desplazamiento sobre esta trayectoria circular sea igual a este radio, entonces aquí tendremos un radian. Y entonces, si nosotros siguiéramos desplazándonos tantas veces como podamos, vamos a suponer que este es el eje de rotación, es el centro de la circunferencia, entonces este sería el radio de esta circunferencia, y si este radio fuera recorrido, no sé, por ejemplo aquí, si aquí tuviéramos nuevamente esta medida del radio, aquí tendríamos nuestro primer ángulo. Cuando esto sea igual a un radio, esto va a ser un radian. Si se recorre otra vez un ángulo igual al radio de esta circunferencia, entonces tendríamos aquí, aquí un ángulo teta 1. Este primer ángulo sería de un radian. Si tuviéramos ahora 2 veces este radio, tendríamos un ángulo teta 2 igual a 2 radianes. Y así sucesivamente. Nuevamente, otro desplazamiento igual al radio me daría como resultado un tercer ángulo, un ángulo teta 3, por ejemplo, que sería igual a 3 radianes. Y para no hacerles el cuento largo, muchachos, este radio de la circunferencia cabe 2pi veces en la circunferencia. Entonces, esta circunferencia tiene 2pi radianes. ¿Qué es eso? Pues son 6.28 veces el radio. 6.28 veces el radio cabe en esta circunferencia. O sea, 2pi veces radianes. Entonces, una circunferencia tiene 2pi radianes, muchachos. Y esta, cuando se haga una vuelta completa, cuando este cuerpo, si tomamos su posición inicial aquí, cuando este cuerpo haya realizado una vuelta completa y vuelva a estar en este punto, va a haber recorrido 2pi radianes. Entonces, vamos a hacer esta aseveración, una vuelta completa. La vuelta completa es igual a 2pi radianes. Bien, entonces eso tendremos cuando tengamos un recorrido, un desplazamiento angular completo desde aquí hasta acá. Tendremos precisamente este ángulo de 2pi
radianes. Muchachos, hasta aquí la definición de radianes. Me dice el índice que leí la definición, dice que el radian es una medida de ángulo central. Aquí poner el complemento de esto, una medida de ángulo central. El ángulo central de una circunferencia con una longitud de arco igual al radio de la circunferencia, que es esto que está aquí representado. Esta longitud de arco es igual al radio de esta circunferencia y entonces esto que está aquí representado, de hecho ya está representado como tal y escrito su nombre, eso es un radian. Una circunferencia completa tiene 2 pi radianes y hasta aquí nos quedamos con esta definición en este momento. Muchachos, ¿cómo puedo determinar un ángulo en radianes? Pues de esta manera, si yo quiero encontrar un ángulo, conozco el desplazamiento que se ha hecho sobre la periferia, esto que está marcado aquí, y lo divido entre el radio, entonces de esa manera puedo determinar el ángulo en radianes. Esto me va a dar como resultado radianes. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta para pasar a lo siguiente? Hemos definido solamente radian y el movimiento. No, maestro, no hay duda. ¿No hay duda? Perfecto. 2.2 pi radianes es igual, vamos a poner simplificado, 6.28 radianes. Bien, vamos a la siguiente lámina entonces. Me sigue hablando de movimiento circular, pero de una característica de este movimiento circular que se llama la velocidad angular. Esa velocidad angular está aquí representada por esta letra omega. De esta manera vamos a representar la velocidad angular con esta letra omega. Aquí lo que tenemos representado en este dibujo, esta imagen, es precisamente un cuerpo que está realizando un movimiento con una trayectoria circular. Aquí se ve solamente una parte. Desde luego, esta circunferencia tiene un cierto radio y hay estas características. Esta velocidad angular, esta velocidad que se llama una velocidad tangencial, y además esto que se llama una aceleración centrípeta, que también vamos a revisar en este tema, aceleración centrípeta. Son características de este movimiento circular. Y entonces, en primera instancia, vamos a ver precisamente lo que es la velocidad angular. Me dice aquí la lámina que esta velocidad angular es la variación del desplazamiento angular. Habíamos visto que el desplazamiento angular es el ángulo que se recorre, la variación del desplazamiento angular que experimenta el móvil en la unidad de tiempo. Esta velocidad angular se puede determinar, se puede medir o representar en diversas unidades. Una de ellas puede ser precisamente radianes por segundo. La otra puede ser grados por segundo, revoluciones por segundo, incluso este término que ustedes seguramente han escuchado, porque es muy comercial, se utilizan muchas cosas, que significa revoluciones por minuto. ¿Alguien ha escuchado esto de las revoluciones por minuto, muchachos? ¿Dónde? En las máquinas. Las máquinas, sí. Alguien, bueno, yo supongo que sí, la mayoría. Su papá tiene coche, ¿no? Hay instrumentos que tiene su coche, uno de ellos es el velocímetro, pero hay otro que se llama tacómetro. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Bien, ese tacómetro es un
un instrumento que está precisamente graduado en RPMs, revoluciones por minuto, y me dice qué tan rápido está girando el motor. Independientemente de la velocidad que está alcanzando el vehículo, el motor está trabajando a otra velocidad diferente. Entonces, ese tacómetro me muestra cuál es la velocidad del motor, la velocidad angular del motor en esta unidad que son revoluciones por minuto, es decir, cuántas vueltas da ese motor en un minuto. Eso es lo que significa estas revoluciones por minuto. Bien, entonces vamos a ver qué más dice esta lámina. Estábamos ¿dónde la perdí? Estábamos. Tengo que aquí, por ejemplo, si aquí estoy en un punto A de este movimiento circular que se está realizando en esta trayectoria, tal vez voy a suponer que sea cercana a un círculo, y acá tengo un punto B. Voy a cambiar de color porque entonces si aquí marco un punto A y después de un cierto tiempo marco un punto B, y entonces tengo aquí que del punto A al punto B recorrí, hice un desplazamiento angular representado por este ángulo θ, que voy a llamar el ángulo θ1, porque es el primer desplazamiento angular, y luego, después de un cierto tiempo, llego a un punto C. Entonces voy a tener aquí un segundo desplazamiento angular, que es este ángulo que voy a llamar θ2. Y entonces cuando recorrí del punto A al punto B, pues me tomó un tiempo 1. Cuando recorrí de un punto B a un punto C, pues me tomó un tiempo 2. Y entonces puedo definir esta velocidad angular precisamente como de la misma manera que se denomina la velocidad. Es decir, la velocidad angular se define como la variación del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es un ángulo con respecto a la variación del tiempo. Si se acuerdan, la velocidad en general la definimos como la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. En este caso, también es la variación del desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento angular, que se mide en grados, en radianes o revoluciones entre el tiempo. Entonces, si hacemos esto, vamos a ver que la velocidad angular la podemos expresar de esta manera. La variación de cualquier cosa siempre es el valor final, que es esta θ2, menos esta θ1, por ejemplo. Vamos a calcular la velocidad en este lapso. Y dividido entre el tiempo 2, que fue el que alcanzamos a llegar a este punto C, menos el tiempo 1. Y así la podemos representar. Pero bueno, vamos a suponer que normalmente este tiempo 1 y este ángulo 1 va a ser el origen. Entonces este θ1 va a ser el origen, esto va a ser 0, y este tiempo 1 también va a ser el origen y también va a ser 0, y entonces esto se va a reducir. Simplemente podemos expresar que la velocidad angular va a ser igual a simplemente el ángulo recorrido entre el tiempo que le toma recorrer. ¿Vale? Esa es la definición de la velocidad angular, muchachos. La ecuación dimensional de esta velocidad angular, igual que todas las velocidades, este ángulo, si se dan cuenta, este ángulo que lo medimos en radianes, cuando encontramos la medida de un ángulo en radianes, realmente no tiene unidades, porque es dividir el arco, que tiene una cierta unidad, lo que sea,
entre el radio, que tiene la misma unidad, entonces no tiene unidades esta velocidad angular, no tiene unidades, perdón, este ángulo. Entonces su ecuación dimensional solamente está compuesta por este tiempo. Cuando lo subimos al numerador, va a quedar a la -1, y entonces voy a tener que su ecuación dimensional va a ser masa a la 0, longitud a la 0 y tiempo a la -1. No se embromen con esto, nomás es informativo. Entonces, aquí lo interesante es esta ecuación que acabamos de determinar, que es la que nos sirve para determinar la velocidad angular de un cuerpo, que es precisamente esta que voy a marcar ahorita. La velocidad angular de un cuerpo la puedo determinar si divido el desplazamiento angular, que puede ser dado en radianes, en grados, en revoluciones. Si divido este desplazamiento angular entre el tiempo, entonces voy a encontrar lo que se llama la velocidad angular. Y la voy a representar con esta W. Y desde luego sus unidades van a ser, dependiendo si lo hago en radianes, serán radianes por segundo. Si lo hago en grados, serán grados por segundo. Y si lo hago en revoluciones, serán revoluciones por segundo. O el equivalente, que sean revoluciones por minuto. Bien, muchachos, hasta ahí nada más hemos definido velocidad angular. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta hasta aquí? No, profesor. No, maestro. Buena. Bien. Vamos a hacer algunas precisiones todavía. Sabemos que Profesor, sí, el examen lo va a subir, bueno, lo va a poner el viernes desde las 4 igual, como lo ha hecho. yo creo que desde las 3, más o menos desde las 3 de la tarde hasta la medianoche. Ok. Y nada más va a ser de tiro vertical y movimiento parabólico, ¿verdad? Tiro vertical, caída libre y movimiento parabólico. Ah, sí, caída Y, libre. y movimiento circular. Posiblemente venga algo de movimiento circular. Ok. O sea, vamos a alcanzar a cubrir este tema. ¿Vale? Entonces, muchachos, aquí quiero recordar que hace rato veíamos que una vuelta completa son 6.28 radianes o 2 pi radianes. Entonces, esa vuelta completa también es una revolución. Entonces, vamos a ir estableciendo aquí unos factores de conversión. Una revolución es igual a 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Una vuelta completa, que es una revolución, eso es lo que llamamos una revolución, ¿no? Una vuelta completa que da un móvil. Es 2 pi radianes. Es decir, podemos representar una revolución como 6.28 radianes. Muchachos, pero ¿cuánto se recorre en grados cuando se da una vuelta completa, cuando hay una revolución? 360. 360 grados, ok. 6.28 radianes. Esa es otra conversión que debemos recordar. Una revolución también es igual a 360 grados. Consecuentemente, pues también 2 pi radianes son igual a 360 grados. Y de aquí, muchachos, ¿cuánto vale un radiano entonces? En grados. ¿A qué será igual un radian? 180 grados. Vamos a ver, fíjate, es entre 2 pi. Si yo despejo de aquí radianes, van a ser 360 grados entre 2 pi. Y 2 pi es 6.28.
¿Cuánto vale un radian en grados? Es que es igual a esa operación, muchachos. ¿Cuánto es 360 entre 2 por pi? ¿57 grados? 57 punto qué? Punto 17. 57.17. Tengo la idea de que es alrededor de 57.3. ¿Cómo hiciste la operación? ¿Cortaste esto? Puse 360 entre 2pi. Entre 2 pi. Me salió 57 grados con 17 minutos. Bueno, pero en decimales, Espérame, ahorita se enseña. ¿sí? Por favor. 57.29. 57.29. Ok, sí, ese es más correcto. Más cercano, pues. Porque lo que yo vamos a manejar en este curso, un radian es aproximadamente igual, de hecho, sí vamos a manejar a 57.3 grados. Vamos a aproximar a 57.3 grados. Todos estos valores, factores de conversión, son importantes que los recuerden, muchachos. Vamos a utilizarlos más adelante cuando resolvamos problemas de este movimiento circular. Todos esos son características del movimiento circular. Restaría ver, ya después vamos a pasar a ver lo que es el movimiento circular uniforme, las características, y revisaremos en la siguiente sesión velocidad tangencial y aceleración centrípeta, y con eso terminaremos los temas de este curso, muchachos. Hasta aquí, muchachos, muchas gracias por su atención, que tengan excelente día. Gracias. Igualmente, profe. Nos vemos, Gracias, cuídense. igualmente, profe. Cuídense mucho, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día.